Éxito, fui a Facebook. Sí, bueno, ok. Ok. Entonces ya podemos empezar. Oh, ok. Ok, ¿puede oírme? ¿Puede oírme o no? No, no puede oír. Ujú. ¿Puede oírme? Sí, 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 te Ok, escuchamos. vamos a empezar, ok. Ok, Alberto. Sí, adelante. Ok. Día, ok, déjame. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2. Buenas noches, yo soy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, cerca de la playa. Tenemos el placer de tener un series con Alberto Valareso. Ha tenido problemas con luz, pero tenemos y vámonos, Alberto. Bienvenidos. Doctor Moreira, Oh, lo siento. Okay. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a esta masterclass con el doctor Alberto Valareso. Mi nombre es Juan Carlos Moreira Holguín y voy a tener el honor de moderar este tema. El día de hoy es tumores hipofisiarios gigantes. ¿Cuál es el abordaje ideal? El doctor Alberto Valareso, un conocido neurocirujano de nuestro país, va a hablar de este tema y todo lo que implica en la decisión de la elección de un abordaje para poder solucionar un problema que es muy recurrente en nuestra población y en la mayoría de la población mundial, ¿no? Tenemos una alta incidencia y prevalencia de tumores de hipófisis. Sin más, yo creo que el doctor Valareso, en vista del retraso que hemos tenido, podríamos empezar para poder comenzar con la temática del día de hoy. gracias, doctor Bene, gracias, doctor Moreira. Pues vamos a iniciar inmediatamente. Voy a abrir la página. Por favor, si ustedes, si ven las imágenes, si ven, me indican si ven, por favor, el... Todavía no. Ya, un segundito, un segundito. Voy a compartir. Ya. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto, excelente. Perfecto, perfecto. Ya, ok. Bien, como hemos tratado de hacer es que estas charlas sean justamente de temas un poco más controversiales de lo que de lo rutinario dentro de lo que es el tratamiento de hipófisis. Y el tema actual es macroadenomas pituitarios grandes y gigantes. Y analizar si realmente estamos nosotros bajo un buen camino con el abordaje endoscópico endonasal en esta vía quirúrgica como primera elección para este tipo de tumores. Perdón, ratito. Ay, tengo problemas con el... No sé qué pasó. Ya, ahí sí. Ok. Bien, este es un dibujo artístico del doctor Fernández Miranda, profesor Fernández Miranda, en la cual puede verse la gran complejidad de lo que significa la región celar y paracelar, tanto a nivel paracelar en los senos cavernosos y a nivel de la región clival, viendo un sinnúmero de elementos anatómicos en un área tan pequeña. Entonces, imagínense ustedes tener un tumor grande o gigante que se extienda a nivel supracelular, tomando o yendo a producir efectos de masa sobre estructuras vasculares y nerviosas, o hacia la parte lateral, hacia el seno cavernoso, o erosionando el clivus, en algunos incluso llegando al extremo de producir compresión de tronco cerebral o irse a zonas mucho más laterales. Entonces, el macroadenoma pituitario tiene esa capacidad
de poderse extender y por el hecho de haber una área en la cual puede extenderse o expandirse este tumor, lamentablemente el diagnóstico temprano es bastante difícil. Siempre ha sido como un problema formidable quirúrgicamente hablando. La prevalencia de los grandes es entre 10 al 15% y gigante del 5 al 7.2%. Se considera gigantes cuando sobrepasa ya los 4 centímetros. El tipo histológico, la mayoría o casi el 70% son no productores de hormonas, de ahí vienen los prolactinomas en el 29%, y los otros tipos de, como la gonadotropina, el 8%, FSH, ACTH y hormona de crecimiento. El cuadro clínico habitualmente, por ser un tumor grande, lo que dan es alteraciones de tipo hormonales, sean estos por efecto de insuficiencia o por hiperproducción, compresión del kiama óptico, es decir, trastornos visuales, síndrome de hipertensión endocranial al producirse un efecto de masa sobre estructuras cerebrales, o bien causando hidrocefalia, cuando hay una extensión intraventricular. E invasión al seno cavernoso también, que es otra de las características de estos tumores. Tamaño y la extensión y el grado de invasión es el desafío para una resección total versus las complicaciones. Y ahí es cuando tenemos nosotros los neurocirujanos justamente frente a estos casos el dilema, ¿dónde o qué abordaje hago? Si hago un abordaje transcranial sabiendo que es grande y que tiene una extensión supracelular, o hago un abordaje endoscópico con el riesgo de no poder yo llegar hasta la parte supracelular más extensa. O bien, si tiene una extensión a nivel del seno cavernoso, incluso en algunos casos, llegando a la parte subtemporal. Entonces, el dilema siempre va a ser qué abordaje voy a hacer. En cualquiera de los dos casos, sea transcranial o endoscópico, la probabilidad de una resección completa es mínima. No vamos a lograr en una primera cirugía hacer una resección completa en la mayoría de los casos. Y ahí viene la otra pregunta, ¿en cuál de ellos es donde yo puedo hacer una máxima resección? Y eso es un análisis que nosotros siempre tenemos que hacer cuando tenemos estos verdaderos casos que son unos verdaderos retos. Si queremos familiarizarnos un poco a la estructura, como les comenté, la silla turca, la glándula pituitaria, la extensión, esta es la base de cráneo y aquí es toda esta gama, toda esta área de aquí corresponde a un área donde el tumor, desde el punto de vista de base de cráneo, puede extenderse. Tenemos el diafragma, tenemos el diafragma celular, los senos cavernosos lateralmente, las estructuras vasculares como carótida, nervio y quiama óptico que debería estar en esta región. Entonces, más o menos tenemos nosotros muchos elementos anatómicos a tomar en cuenta en el momento en la clínica del paciente, la toma de decisión para cómo vamos a operar. Estas limitaciones que podemos tener, ese direccionamiento de saber a dónde vamos a llevar a este paciente, a qué abordaje, se deben de tomar en cuenta ciertos detalles como son la forma del tumor, la extensión del tumor, el compromiso vascular, es decir, cuando este tumor envuelve estructuras vasculares, el compromiso neuronal, la edad, el tipo histológico del tumor. Cuando tenemos nosotros grupos histológicos con una agresividad biológica, también hay que tomarlo muy en cuenta en relación a la toma de decisión. La consistencia del tumor, cirugía previas, esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, si nos vamos a la forma y extensión, las formas pueden ser variadas, pueden ser redondeadas, en forma de pesa, multilobular, y hay unas diversas variedades de formas que pueden tener estos tumores. ¿Cuál es el ideal que nosotros quisiéramos tener como para poder decir, tenemos una mejor posibilidad de una resección completa? Es aquel que esté en la línea media, que sea celar, supracelar, que no se extienda más allá de la bifurcación de la carótida, si es supracelular, y que no se extienda hacia abajo, más allá de la pared medial del seno cavernoso, y una extensión que aplaste el tercer ventrículo, no que lo invada. Entonces, ese sería el macroadenoma grande, gigante, el ideal, el que nosotros consideraríamos de primera decir, hay que hacerlo por vía endoscópica endonasal. Pero lamentablemente no existe esa imagen radiológica en todos los casos.
Entonces aquí tenemos que las extensiones supracelares, como le digo, compresión del tercer ventrículo, invasión al tercer ventrículo, lateralmente hacia el seno cavernoso, hacia la fosa media, retrocelar, es decir, hacia la parte del clivus, precelar, hacia la parte del plano esfenoidal o del tubérculo celar, hacia esa zona que se erosiona, o que habitualmente puede haber dos vías de posición en ese caso. La una es que desde el punto de vista supracelar se extienda o viene y se relacione con, con la dura del plano esfenoidal. O la otra, que a través del seno esfenoidal erosione parte del techo del seno esfenoidal y se introduzca dentro de la zona del plano del tubérculo celular. Entonces, eso es muy importante determinar también cómo es la extensión. Si la extensión es erosionando el hueso en esa zona o bien si se va extendiendo supracelarmente. Invasión cerebral y edema. Hay algunos casos que podemos tenerlo ya con una invasión y con un compromiso ya vascular a nivel de cerebral media, de bifurcación, de perforante, de cerebral anterior. Evaluar eso también es muy importante para la toma de decisión quirúrgica. Y la forma de extensión, nosotros sabemos, y el doctor Campero hace ya mucho tiempo hizo una publicación interesante de lo que es la barrera dural, la barrera celar, perdón, que tenemos tres componentes, la aranoide, el diámetro del diafragma celar y la posibilidad de glándula pituitaria normal que pueda existir en el sector del macroadenoma. Y aquí tenemos, si podemos nosotros tomar un ejemplo de la extensión supracelar a través del diafragma celar. También puede ser a través de la pared medial del seno cavernoso, en el cual atraviesa la pared medial. Sabemos nosotros que la pared medial del seno cavernoso es una membrana bastante fina. En algunas ocasiones puede ser una membrana no continua, por decirlo así. En otras ocasiones suele ser continua y visualmente lo podemos ver eso en cirugía. Pero cuando hay un efecto de presión del tumor sobre esa zona, viene y puede perforar, invadir el seno cavernoso y a través del compartimiento superior del seno cavernoso poder salir a través de esta zona de acá, que es el foramen del lóculo motor, y a través de ello tener tumores o extensiones de macroadenomas que son lobulares laterales y que no necesariamente son extensiones que salen a través del diafragma celar. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos justamente un macroadenoma pituitario con una extensión supracelar, pero también con una extensión por encima del seno cavernoso. Y esto posterior a la resección quirúrgica, en la cual ustedes pueden apreciar una resección bastante buena. Aquí tenemos un buen diagrama justamente bajo ese concepto. El concepto del tamaño mayor a 4 centímetros, el concepto de la invasión o el grado de invasión de SNO hasta 3 y 4, y el concepto de la extensión lobular a través del foramen del óculo motor. Estos tres factores son muy importantes para determinar la radicalidad de resección que podamos hacer en estos casos. Y este es un corte histológico de un adenoma pituitario en la cual ustedes pueden ver la glándula pituitaria normal, la pared medial, en este caso aquí la área del seno cavernoso, y miren ustedes cómo el tumor ha perforado la pared medial y se está introduciendo dentro del seno cavernoso. Entonces, esto es un hallazgo en el cual demuestra una vez más cuál es el mecanismo de extensión hacia el seno cavernoso y la importancia que esto tiene, sobre todo en otro tema que será futuro de los productores de ACTH y de hormona de crecimiento. Este es un ejemplo de los elementos anatómicos que nosotros podríamos encontrar. Aquí podemos encontrar justamente, aparte de lo que corresponde al del glándula pituitaria normal, parte del seno cavernoso y el ligamento paracelar inferior dentro del seno cavernoso. Luego de la resección del tumor podemos visualizar aquí claramente la arteria carótida, ¿ya? Y la invasión hacia el seno cavernoso, y tenemos esta clasificación que todos la conocemos, la clasificación de SNOT, el grado de extensión que tenemos, sobre todo en el 3 y en el 4, son los que habitualmente tenemos una mayor incidencia de residuo tumoral. Y aquí justamente, dependiendo del SNOT 1, SNOT 2, SNOT 3 y 4,
podemos ver que entre el 3 y el 4 es donde mayor gradiente de tumor residual podemos encontrar, a diferencia de que del SNOT 0, del 1 y del 2, en el cual la resección tiende a ser mucho más amplia y menos tumor residual. Entonces, en conclusión, se llega a que en el SNOT 3 y el 4 realmente es el indicador de posiblemente se nos vaya a quedar tumor residual. Y también está bien claro de que la diferencia entre el abordaje endoscópico endonasal y el abordaje transepinoidal microquirúrgico, la mayor posibilidad de resección tumoral del seno cavernoso es con el endoscopio. Aquí tenemos varios ejemplos de formas de los tumores, de los macroadenomas pituitarios gigantes. Miren ustedes este supracelular que aplasta el tercer ventrículo, que invade el tercer ventrículo. Tenemos acá otro tumor, otro más, otro que se extiende solamente a nivel del seno esfenoidal. Otro tipo de extensión con áreas de quísticas o áreas o zonas de apoplejía pituitaria como de sangrados intratumorales, con componentes quísticos que también pueden haber y componentes sólidos, con extensiones lateralizadas, como pueden observar ustedes aquí, con extensiones anteriores, como habíamos comentado, por encima del plano y del tubérculo celular, con componentes quísticos. Otros ejemplos más, miren este de aquí, es un gran macroadenoma pituitario ensanchado, invadiendo todo el seno esfenoidal y parte de la parte de los etmoides también, del etmoide, de la parte más posterior. Podemos observar nosotros con extensión dentro del seno cavernoso, dentro de las estructuras supracelares, supraclinoidea, como observa aquí que ya está comprometiendo las arterias carótidas en su segmento supraclinoideo. Pueden aquí ustedes ver las extensiones hacia el seno cavernoso. Son varios ejemplos de formas y tamaños que tenemos estos tumores. El tipo histológico es también algo muy importante, sobre todo cuando nosotros tenemos este sistema de taurillas en la cual habla ya de ciertos parámetros como son la proliferación y la invasión. De la invasión desde el punto de vista radiológico, tomando en cuenta el SNOT 3 y 4, y la extensión hacia el seno esfenoidal. Y la proliferación, dos de estos marcadores, como es el KI67 por encima de 3.2, el P53 y las figuras mitóticas que ustedes pueden observar. El riesgo justamente de tener un carcinoma grado 3 es cuando todos estos factores se manifiestan, ¿no? Y dependiendo de esta característica tenemos el gradaje. Y sabemos nosotros de que existe la posibilidad de una recurrencia en los pacientes mayores de 2B de tumores en relación al de 1A, incluso con una recurrencia de 8 a 3.5 años después de la resección. Entonces, el análisis que nosotros tenemos que hacer con estos casos después de la cirugía, desde el punto de vista histopatológico, también es importante para poder tomar decisiones posteriores al mismo. Aquí tenemos un ejemplo clásico de un adenocarcinoma en la cual existe una invasión total de las estructuras paracelares, incluso con compresión del tronco cerebral. La consistencia. También sabemos que el tipo de consistencia determina la posibilidad de una mayor resección. Por suerte, la mayor parte de los tumores pituitarios tienden a ser tumores de consistencia muy friable, al cual nosotros con la aspiración podemos realizar la resección del mismo. Pero pueden existir también tumoraciones mucho más consistentes, mucho más fibrosas. En algunas características podemos tener áreas de necrosis, áreas quísticas, y en otras características también podemos tener áreas combinadas, áreas muy friables y áreas de mayor fibrosis. Y un detalle muy interesante dentro de lo que yo he podido observar es que en algunas ocasiones cuando entramos por primera vez a este tipo de tumores, la zona más friable es la que está en la región celular y supracelular. Pero cuando invade hacia la parte del seno cavernoso, probablemente se deba a la misma estructura venosa que tenemos nosotros ahí, las trabéculas y los ligamentos, hace que este tumor se compartibilice, es decir, tenga compartimientos y tiende a ser un poco más fibroso, o por decirlo, mucho más
difícil también que esa consistencia friable que tenemos a nivel celular se identifique a nivel de la región paracelular. Es por ello que también dificulta, es una parte de la dificultad para poder hacer una exéresis completa del tumor dentro del seno cavernoso. Perdón, aquí podemos ver nosotros que en mayor resección tenemos justamente los friables en relación a los otros grupos de características de consistencia que tiene estos tumores. El otro tema también es cirugía endoscópica endonasal versus transcranial. Entonces, hay algunos detalles interesantes aquí, por ejemplo, como abordaje transcranial, microscópico, transespenoidal, pero microscópico, en el cual estamos hablando de 14 pacientes, aproximadamente de 95 pacientes, perdón, solo se logró 14 pacientes hacer una resección completa o casi completa. Miren ustedes acá, en el caso de 51 pacientes, también con abordaje transcranial, pero con asistencia endoscópica, 21 pacientes se hizo una resección completa. Y a diferencia que con la endoscópica, si ustedes pueden observar acá, de 54, de 73, de 39 y de 44, la exéresis tumoral completa fue mayor en algunos de los grupos. Entonces, eso demuestra que con la tendencia de la endoscopía, este tipo de tumores tienen una mayor tasa de éxito de resección y de menos tumor residual con la vía endoscópica endonasal. El otro detalle también que cabe mencionar es lo que corresponde a la parte de un aumento de la fístula del líquido cefalorraquídeo. Pero este detalle muy cabe es de mencionar que ha disminuido ahora con la técnica de hace muchos años, con la técnica del cierre de estos defectos con el flap pediculado nasosectal. Entonces esto ha disminuido notoriamente y la técnica de cierre es muy diferente, podemos hablar de eso posteriormente, pero es muy interesante que la forma en como tú cierras ese defecto hace disminuir notoriamente la fístula. Yo al inicio tenía cierta incidencia estadística de fístulas que me preocupaban mucho, pero ya actualmente, ya hace muchos años y algunos años, que no hay esa incidencia mayor por el tipo de cierre que uno está realizando. La diabetes insípida también no existe hay una disminución en grupos y en otros grupos, en cambio, no hay una diferencia con el abordaje transcranial. Asimismo, el abordaje intracranial en adenoma pituitario actualmente está del 1 al 4% se lo utiliza. ¿Y cuáles serían los puntos que nosotros deberíamos analizarlo para indicar este paciente no debe ser abordado por vía endoscópica, sino por vía transcranial? Visualización directa o un acceso limitado de la vía transespenoidal por muchas causas. La constricción del diafragma celular, eso es un poco hasta cierto punto dudoso, porque realmente cuando hablamos de un macroadenoma, ya el diafragma está abierto. No existe una constricción como tal del diafragma celular. En ninguno de los casos que yo he operado con este tipo de tamaño de tumores, he tenido un diafragma celular estrecho. Generalmente ya tiende a ser prácticamente un diafragma insuficiente, porque la invasión ya ha sido supracelular y ya ha sobrepasado ese límite. Extensión paracelular subtemporal o inaccesible supracelular en la línea media con extensión intraventricular, es uno de los análisis que se podría determinar de pronto decir, y en el caso subtemporal sí, 100% seguro, una vía transcranial. Pero la vía supracelular en la línea media con extensión intraventricular, en algunos casos, dependiendo de las características del plano de declivaje que puede existir, es posible también por vía endoscópica endonasal realizarlo, o bien hacer lo que nosotros llamamos un manejo conjunto de vía endoscópica endonasal más la vía transcranial, que también es otro análisis que se debe tomar en cuenta en este caso. Tumores de consistencia fibrosa con gran extensión supracelular. Eso de las consistencias fibrosas, sobre todo son en aquellos pacientes que tienen ya recidivas tumorales, en los cuales sabemos que las características probablemente sean. ¿Cuáles son los factores que pueden determinar esa consistencia fibrosa? Que también es importante. Tenemos radioterapia previa o gamma knife previo. Segundo, pacientes que tienen antecedentes de tratamiento medicamentoso con cabergolina, con fármacos de este tipo. También es otra causa por la cual puede. Y la consistencia fibrosa propia que se puede dar en algunos casos sin necesidad de que sea
haya sido una reintervención. Entonces, esto de la consistencia con extensión supracelular hay que anotarlo con mucho interés con respecto a la toma de decisión. En el caso de los pacientes reintervenidos, la complejidad de poder abordar estos pacientes supracelares es mucho mayor porque la anatomía propia en el área de la base de cráneo está totalmente perdida y existe una mayor incidencia de riesgo en esa zona de que podamos tener un sangrado o una injuria vascular. Por ende, la posición de tomar la vía transcranial con estas extensiones podría ser válido. Pacientes con actividad infecciosa de senos paranasales, por supuesto. Si sabemos que hay una sinusitis activa, no vamos a hacerlo por vía endoscópica. Coexistencia adyacente de aneurismas, sobre todo aneurismas supracelares. Aneurismas supraclinoideos o intracraneales. Ectasia intracelular de arteria carótida. En algunas ocasiones puede existir ectasias de la carótida dentro del área celular. Eso también es un poco relativo. Yo tuve un caso con una ectasia, se lo operó y no tuve inconveniente, pero tampoco significa que es una condición absoluta de que el abordaje transcraneal vaya a evitar el problema de una injuria arterial, tomando en cuenta de que la arteria se encuentra bajo esta condición. Invasión cerebral es otra condición que también se toma en cuenta, y la neuropatía craneal por invasión de seno cavernoso también es un parámetro al cual realmente no se lo debería tomar como una indicación para vía transcraneal, dada que la neuropatía por ende por vía transcraneal, por vía transcraneal no va a mejorar. En cambio, podríamos decir que por vía endoscópica endonasal, la neuropatía, sobre todo de los pares craneales de la pared lateral del seno cavernoso, se van a ver en mejor posición de mejorar esa neuropatía cuando usted hace una descompresión vía endoscópica endonasal. El abordaje endoscópico versus el transcraneal, tómese en cuenta que aquí en el abordaje transcraneal las incisiones son mucho más grandes, aunque actualmente sabemos que existen procedimientos mínimos invasivos como los abordajes supraorbitarios, laterales sobre todo, incluso en algunas ocasiones abordaje transorbitario también, pero ese es otro tema. Craneotomías amplias, generalmente retracción cerebral que se puede manipular, manipulación de estructuras, sobre todo con las complicaciones quirúrgicas, en especial el edema cerebral, las contusiones cerebrales y las convulsiones. En el abordaje endoscópico endonasal, en cambio, no hay una incisión, la visión es directa del tumor, la visión de estructuras vasculares directa también y se identifica a través de la vía endoscópica, la identificación temprana del tejido glandular normal. Este es un detalle interesante que de pronto podríamos comentar y decir cómo puede ser posible que en un macroadenoma grande pueda identificarse glándula pituitaria normal. Sí, podemos identificar laminillas o láminas de tejido hipofisiario normal. Y esa identificación temprana, y respetando la misma, nos puede determinar menos complicaciones hormonales posterior a la cirugía. Mejor descompresión de vías ópticas, y eso está demostrado ya por múltiples artículos desde hace varios años. Como les decía, la lesión vascular es posible que se pueda ocurrir en estos casos de estos tumores gigantes, y hay que tratar de, justamente en la fase endoscópica en la que nosotros vamos a realizar, tener un conocimiento claro de la localización de las arterias carótidas, no solamente desde el punto de vista de neuroimagen, con neuronavegación, sino también desde el punto de vista funcional, tratando de identificar las carótidas de lado y lado con la finalidad de poder nosotros saber en qué área vamos a hacer la extensión de la dura madre o la apertura de la dura madre, tomando en cuenta que la extensión lateral puede ser de riesgo de ruptura de la misma, de las arterias carótidas. Esto es muy importante, y eso quiero insistir, en los tumores grandes es muy importante, en los tumores que son reintervenidos por la gran cantidad de fibrosis que podemos encontrar aquí y que lamentablemente la identificación anatómica es bastante escasa. Abordajes híbridos, como habíamos comentado, uno de ellos, el neuroendopuerto, que se lo puede realizar a través de vía intracraneal como una mínima invasiva, simultáneamente con un abordaje endoscópico transnasal. No es más sabido de lo que ya significa el abordaje transesfenoidal por vía endoscópica, no es más sabido la visualización que tenemos nosotros
con la parte de una endoscópica microquirúrgica y cómo vemos una endoscópica, una cirugía endoscópica microquirúrgica y una cirugía transnasal microquirúrgica y una cirugía endonasal o transnasal con endoscopía. Como ustedes pueden observar, es claro que la endoscopía ha superado esta fase. La exposición adecuada quirúrgica podemos tenerla dependiendo del tipo de extensión del tumor. Tómese muy en cuenta que en la valoración prequirúrgica hay que evaluar bien no solamente la resonancia magnética, tenemos que evaluar bien las tomografías, las características del seno esfenoidal, las características de la zona del plano del tubérculo celular, del clivus. Hay que tratar de tomar cierto tipo de proyecciones o de medidas en la cual nosotros nos va a favorecer durante la cirugía para poder hacer una identificación mucho más temprana de estructuras vitales, sobre todo, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos que drilar estas estructuras y tenemos que tener el conocimiento previo a la cirugía de la ubicación de las mismas y las variantes anatómicas que pueden haber. Entonces, si queremos ver aquí rápidamente las estructuras óseas básicas, como son el limbo dural del tubérculo celular, tenemos aquí el limbo dural del planum esfenoidal, este es el tubérculo celular, este es el planum esfenoidal, el seno cavernoso, la dura del canal óptico, como ustedes pueden observar en esta zona de acá, etcétera, etcétera. No vamos a abarcar, esto es la partición supracelular, no vamos a abarcar más sobre anatomía porque este no es el tema en este momento. La técnica cuando tenemos un tumor o un macroadenoma pituitario grande sea este grande o invasivo, siempre tratar de identificar el grado de invasión lateral, el grado de invasión supracelular o infracelular. Entonces tenemos que si tenemos un macroadenoma en el cual, por ejemplo, en este caso, en este diagrama, ustedes ven que una zona invade el seno cavernoso y la otra zona no invade el seno cavernoso. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es muy importante y este diagrama les está demostrando aquí, es hacer un buen drilado del piso de la silla turca. Si es posible llegar al tope del mismo nivel del clivo superior. El objetivo de ello es que el tumor, valga el término, les guinde sobre la zona quirúrgica. Es decir, que ustedes les cuelgue, sería la palabra, les cuelgue el tumor sobre la zona. Entonces, al ustedes liberar el hueso, tienen la dura madre del piso de la silla turca donde va a estar el tumor. La incisión dural tiene que ser lo más inferior posible, con la finalidad de tener un buen control de la primera fase, que es esta, la resección más inferior del macroadenoma pituitario. La segunda fase es ir hacia donde está la invasión del seno cavernoso. En este caso, esa es la segunda fase de resección. Allá me tengo que ir. ¿Y por qué razón de pronto ustedes me van a decir no lo hacemos del otro lado? Sencillo, porque si hemos visualizado la resonancia, que hay un plano de clivaje en la zona en la que no se invade. Ojo, bien buena clase. Mira los dibujos que está poniendo. Ustedes pueden ustedes observar la resección aquí, la resección acá, y esto les permite hacer un efecto de descompresión para que luego tengan la posibilidad de poder hacer ustedes una disección. Ahora te saludo. Hola, Fabi. Hola, hola. ¿Todo bien? Todo bien. Por favor, pueden bajar Está lindo. callar el ¿Y micrófono, este es por ahora de favor. Pame y el otro es tuyo? No, bueno, no vamos a vender porque es mucha plata. Por Como favor, tener tres pueden, hijos, tres melos. Sí, Un montón de carne. Sí. trabajo yo. Hola. Ya, seguimos. Entonces, al tener esta parte de la técnica, hacer la resección de la parte o intentar hacer la mayor resección en la parte de la invasión del seno cavernoso, se van por la otra parte, porque de esta forma usted tiene una mejor oportunidad de disección entre la pared medial y el tumor, y pueden ustedes, como ya han hecho la descompresión acá, pueden ustedes liberar progresivamente el tumor de la cuarta etapa. Ahora, esta cuarta etapa tiene otro factor muy determinante. ¿Hacia dónde se extiende? ¿Cuánto se extiende? ¿Por qué? Porque ahí en algunas ocasiones tenemos que hacer, sobre todo en los gigantes, ya un abordaje extendido, es decir, ya no drilado del clásico limbo hasta el limbo de la dura del tubérculo celular, sino llegar hasta el planum esfenoidal.
y abrir toda esa zona para tener un control superior de esta parte de acá del tumor. Y de esa forma tienen entonces el control lateral, extracapsular, y pueden tener el control de la parte superior. De esa forma, al hacer esa técnica, permiten tener una mejor oportunidad ustedes de poder retirar el tumor. La otra dificultad, que ya la vamos a ver en un video, es la caída del aracnoide o del diafragma celar, que ese es otro, ya lo vamos a seguir conversando. La fase de resección tumoral, característica de los adenomas hipoficiarios, tumores suaves o friables, que es lo que todos queremos tener. La mayoría de los casos no son agresivos ni invasivos. A menudo crecen a través de los defectos durales naturales como la pared medial del seno cavernoso, el diafragma celar y el poro dural del lóculo motor cuando ha invadido ya el seno cavernoso. El tumor en sí mismo crea la puerta de entrada al seno. ¿Qué significa eso? Tú vas sacando tumor y él te va guiando a dónde llegar. ¿Qué hay que observar? Invasión del seno cavernoso, como hemos comentado, identificar lo antes posible la arteria carótida interna, sea un abordaje estándar para seno cavernoso o un transpterigoideo. Tenemos que identificar hipófisis normal, que ya vamos a observarla nosotros en la resonancia previa, en la resonancia prequirúrgica, tratando de identificar en lo posible si se puede identificar. Identificación del diafragma celar y del aracnoides y extensión supracelar. Tengo un ejemplo de la técnica extracapsular de un tumor grande. Siempre respetar la dura madre y tratar de respetar las cápsulas en lo posible de lo que es el tumor. En muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, es bien difícil hacer un abordaje extracapsular. Pero siempre tiene que existir una primera intención, justamente tratar de hacer la técnica como para permitir resecar las cápsulas. Vamos a hacer un poco más rápido, por Dios, para poder ver. Ahí vamos separando la dura madre. Hay muchas técnicas de apertura de la dura madre. Algunos lo hacen en T, otros lo hacen en cruz, otros lo hacen de forma cuadrada. Eso ya, yo personalmente creo que eso depende de cada quien. Ahí podemos ver cómo vamos separando la dura. Voy a adelantar un poco. Disectores un poco cortante. Esta es la zona que vamos hacia la zona del tubérculo cerebral, que es esta zona de acá, el limbo dural. Recordar que aquí podemos tener el seno intercavernoso que puede sangrarnos. Vamos a adelantar un poco. Aquí estamos coagulando justamente para evitar el riesgo de que el seno intercavernoso no sangre. Vamos a seguir. Miren cómo ya esta parte hemos hecho parte de las resecciones de acuerdo a la técnica. Y miren cómo el diafragma, el aracnoide cae. Hemos tenido una barrera dural débil. Entonces, el aracnoide cae, pero a pesar que el aracnoide cae, nos permite tener un plano de declivaje entre lo que es el aracnoide y la cápsula del tumor, que es muy friable. Hay que hacer efecto de tracción, contención, disección, no arrancar, no traccionar demasiado. Miren, en esta ocasión se suelta y tratamos de seguir buscando otro sitio del tumor con la finalidad de que nos dé un buen sostén y seguir liberándolo al tumor. Y vamos poco a poco separando, podemos ir viendo la separación entre el aracnoide y el tumor. Esto que ustedes ven acá, que sangra, es lo que no deben, en esta etapa no es de preocuparse, siempre va a existir ese fluido sanguíneo en este tipo de tumores. Vamos separando y liberando. Seguimos sacando, miren cómo, en base a cómo vamos retirando el tumor, vamos viendo nosotros cómo el aracnoide tiende a caer. Ahora nos vamos también a la parte inferior. Vamos a seguir. Seguimos sacando. Miren cómo ya acá, perdón, vamos separando. Hay un plano muy claro entre lo que es el aracnoide, el diafragma celar, perdón, el aracnoide. Seguimos retirando. Disecando, manteniéndola, y con la misma succión podemos disecarla. Con baja succión, no con una aspiración muy fuerte. Vamos a seguir.
por el tema de tiempo. Aquí podemos ver nosotros justamente la fase de la resección y el detalle del nervio óptico, el cual estaba comprimido completamente. Y miren esto de aquí. Esto que ustedes ven es glándula pituitaria normal. Entonces, siendo un tumor grande, logramos conservar parte de la glándula pituitaria normal, la cual nos va a mejorar el pronóstico de este paciente. Este es el otro caso, perdón. Esto es imágenes de este caso. Vamos a hacer un poco más rápido. Lo mismo. Aquí tenemos el tumor. Siempre iniciar, vuelvo a repetir, el intento siempre de hacer la resección extracapsular, la cual no siempre es posible. Seguimos. La aracnoide, ya vemos que vemos parte de la cisterna. Vamos separando la descompresión inferior, como ustedes pueden observar. Este líquido es fluoresceína intratecal, que lo suelo utilizar en la mayoría de los casos. Seguimos disecando, ya vemos la parte supracelular y ya comenzamos a separar. Miren que en este caso, si tuvimos que extender la apertura hacia la zona del tubérculo celular, es decir, algo de la dura madre en esa zona tuvimos que extender. Seguimos retirando, ya vemos el nervio óptico acá arriba, desplazado, la disección, lateralmente en esta zona de acá, la carótida. Y ya la visión posterior a la resección completa del tumor, la área del quiasma, parte del tumor infiltrado en la dura y el cierre habitual que se hace. Este es el antes, el después de la cirugía, como ustedes pueden observar, y la recuperación de la paciente del estudio campimétrico un mes después de haber sido operado. Rápidamente, otro caso. Una tumoración grande. Incluso que llega al tercer ventrículo. Con una extensión por encima del área del plano espenoidal. Viéramos esto, dijéramos, abordémoslo por vía endoscópica endonasal. Probablemente sea el abordaje que muchos podríamos escogerlo. Decidí, por la consistencia y las características que tenía el tumor, prefería hacerlo por vía endoscópica. Vamos a pasarnos eso, vamos a pasarnos la parte inicial, que corresponde a la técnica habitual. Miren que la parte del seno esfenoidal, abriendo ya el seno esfenoidal, ya encontrábamos tumor de parte de la mucosa del seno esfenoidal. Hacemos la resección. Ampliar, este es otro detalle muy importante. Cuando tenemos este tipo de tumores, no pretendamos en un orificio pequeño sacar tumores tan grandes. Tenemos que extendernos lo más que podamos. En este caso, nos extendimos incluso hasta el plano espenoidal, como ustedes pueden observar. Son el tubérculo cerebral y el plano espenoidal. La idea es tener el concepto claro que tiene que quedar aquí, como les decía en uno de los slides, exponer lo que más podamos exponerlo para tener una buena visualización de la dura madre que está alrededor del tumor. Porque sabemos que esto de aquí corresponde a la punta del témpano, y si tenemos mucho más tumor adentro, y tenemos que tener una área donde tengamos que posiblemente tengamos que abrir dura madre para seguir la extensión del mismo. Aquí estamos retirando justamente parte del área del tubérculo celular, y este es el limbo dural del tubérculo celular.
y miren cómo va a extenderse mucho más bien. Entonces, ampliamos totalmente la dura madre en esta zona, toda la parte del defecto en esta zona de aquí. Entonces, vamos a seguir. Esta es la parte esfenoidal, esta es la parte ya intracelular y posteriormente supracelular. Entonces, miren, todo esto de aquí es dentro del seno esfenoidal. Liberamos completamente todo esto de acá. En esta zona está el clivus. Miren que parte del clivus también estaba comprometido, erosionado. Seguimos. Ahora nos vamos hacia la zona de ¿qué? De la región celar. Miren ustedes, seguimos haciendo disección. Utilizamos las curetas, la succión, la técnica succión-succión. Hay varias técnicas para poder realizar este tipo de resecciones. Cuando es de tumor friable, generalmente preferible tratar de hacerlo con doble succión, una succión con más gruesa que la otra, tener un buen control de la potencia de la succión. La aracnoide ya se está presentando en esta zona de acá. En esta zona ya está presente la aracnoide. Seguimos haciendo resección. Este es parte del clivus, zona del clivus donde sacamos todavía tumor. Vemos. Ya nos vamos ahora a la parte supracelular. Miren, desplazar, suelen haber aquí usted puede utilizar una cureta para desplazar a la aracnoide que invade. A veces la aracnoide nos dificulta mucho y existe un concepto errado de decir, la aracnoide cayó, ya no hay tumor, vámonos a casa. No, no necesariamente es así. Los residuos tumorales justamente que quedan son cuando estamos convencidos que tenemos toda la aracnoide ya limpia, ya presente aquí y no hay más tumor, cuando realmente no es así. Y con este tipo de disector, que es succión al mismo tiempo, desplazamos la aracnoide para poder llegar a los ángulos inferiores, los ángulos laterales o superiores de la aracnoide para ahí ir identificando también tumor. Ahí vamos sacando más tumor, desplazando la aracnoide justamente con el disector para con la succión poder llegar a esta zona de acá. Seguimos retirando. Más tumor. Ya después de una buena resección tumoral en la que ya nos sentimos satisfechos, podemos nosotros visualizar toda la zona de resección. Seguimos. Este es el antes, después, y a pesar de eso, es probable que se nos haya quedado algo de residuo tumoral, el cual posteriormente será analizado. Aquí pueden ver ustedes el residuo tumoral que se quedó, esta zona de aquí, que correspondería a esta zona de acá que ya la pasamos. Bueno, seguimos. Ahora, cuando las extensiones son al seno cavernoso, sabemos nosotros que para ir al seno cavernoso, en estos tumores que se invaden, tiene que quedar bien claro algo. Vamos a hacer un abordaje estándar transnasal con extensión hacia el seno cavernoso medial a la carótida, o vamos a hacer un abordaje que llegue más allá de la carótida para celar. Entonces, dependiendo del grado de extensión, la técnica va. Y a veces, en muchas ocasiones, el transpterigoideo es necesario, como por ejemplo, en este caso, miren ustedes en la resonancia de extensión en el seno cavernoso de un lado y la extensión en el seno cavernoso del otro lado, con el compromiso arterial bilateral. Entonces, yo creo que por esta zona de acá, sí puedo ir con un abordaje estándar al seno cavernoso, pero hacia la zona de acá no puedo ir. Entonces, aquí tengo que hacer un abordaje transpterigoideo. Y ustedes pueden observar esta zona con esta flecha interrumpida que corresponde a la zona de la fisura pterigoespenoidal. Es clave para nosotros seguir avanzando junto con el nervio ovidiano hacia la parte lateral de la carótida dentro del seno cavernoso. Esto de aquí perdón, esto que ustedes ven acá, en cambio corresponde a parte ya de la fisura orbitaria superior. Aquí está el tubérculo celular, está el plano espenoidal
el clivus y la región celar. Entonces pueden ver ustedes cómo lateralmente nosotros no hemos extendido, hemos expuesto totalmente esta zona para poder llegar a hacer la exposición del seno cavernoso en su totalidad. Y si seguimos drilando, vamos viendo aquí con esta cuadrícula el estándar de lo que es un abordaje endoscópico endonasal para el seno cavernoso, pero no lateralizado, no lateral a la carótida. Y en cambio acá, para un abordaje de exposición completa del seno cavernoso, incluso lateral a la carótida. Y aquí hay un triángulo que es interesante, que hay que analizarlo cuando vemos estos casos, cuando estamos con los elementos óseos todavía, y podemos ver que esto de aquí, para que tengan una idea anatómica, esta es la región celar, este es el tubérculo celar, este es el plano esfenoidal. Aquí están las prominencias ópticas, ¿ya? Prominencia óptica de un lado y del otro lado. Esta es la zona de la perdón, carotidia, la prominencia carotidia de un lado y la prominencia carotidia del otro lado, aquí, esta zona de aquí y esta zona de acá. Este es el receso óptico carotidio medial. Este es el receso óptico carotidio lateral. Tomando en cuenta el punto, desde la parte cercana al receso óptico carotidio medial a la transición de la fisura orbitaria superior con el piso, la dura del piso de la fosa media y la fisura pterigoefenoidal, hay este triángulo. Este triángulo que ustedes observan aquí es el triángulo de exposición lateral a la carótida que se encuentra aquí en el seno cavernoso. Entonces, sabemos que esta zona de aquí, al drilar, vamos a estar lateral a la carótida que se encuentra en este lado. Esta es una zona de seguridad hasta cierto punto para el drilado. Y si vemos aquí, lo mismo, siempre la fisura pterigomaxilar, es un punto de referencia para poder determinar la dirección hacia donde nosotros nos queremos ir. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nosotros que si nos queremos ir con la flecha amarilla, nos vamos nosotros a la parte del seno cavernoso. Si nos vamos a la flecha verde, nos vamos hacia la parte hacia la parte del apis petroso y la fisura petroclivar superior. Si nos vamos con el azul hacia la fisura petroclivar inferior y al foramen yugular. Si nos vamos hacia la flecha roja, nos vamos hacia la región paracelar al cavum, al cavum de Meckel. ¿Ya? Si nos vamos hacia la flecha gris, en cambio nos vamos hacia la fosa infratemporal. Entonces, esta fisura pterigomaxilar es un punto de referencia de extensión hacia dónde queremos llegar o qué queremos abordar. Entonces, dependiendo de la extensión del tumor, del macroadenoma en esta zona, sabemos cuánto tenemos que nosotros exponer y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y este es un punto de referencia interesante también para otro tipo de patología, como el caso de los schwannomas a nivel paracelar o el caso de los tumores a nivel petroclival o del área del dolerus canal, etc. Entonces, es importante, y miren la extensión de drilado de un abordaje transpterigoideo a un abordaje seno cavernoso más estándar. Aquí tenemos un pentágono del seno cavernoso, que eso es interesante también para que ustedes tomen muy en cuenta de toda el área del seno cavernoso. Entonces, ustedes pueden ver aquí esta línea imaginaria, esta es la región celar, la línea imaginaria que va desde el rexexus óptico carotidio medial hacia la parte del clivus, la línea imaginaria que va sobre el anillo distal de la carótida y esta zona, el anillo distal de la carótida clinoidea, esta zona que usted ve con la curva corresponde al área paraclinoidea, no pertenece al área del seno cavernoso. Este es el receso óptico carotidio lateral. Ustedes pueden ver aquí la fisura orbitaria y pueden ustedes observar acá esta zona de aquí que corresponde a la zona entonces de la dura madre que abarca toda la zona del seno cavernoso, en medio la carótida lateral y medial. Y ya abriendo esta dura madre, tenemos nosotros aquí, que sería es otra conferencia, otro tema de la técnica de la apertura de esto, pero ya viendo y habiendo hecho la exposición y la resección del tumor en la región celar, podemos nosotros observar aquí toda la exposición de la carótida en su trayecto y la resección entre la carótida lateral, medial a la carótida y la resección del tumor lateral a la carótida, como ustedes pueden observar, la órbita acá, la fisura orbitaria, es decir, las referencias anatómicas más importantes que ustedes tienen que tomar. En esta zona estaría la región de la carótida paraclinoidea, aquí estaría el anillo dural, perdón, medial. Sigamos. Rápidamente,
Vamos a pasar esta parte técnica. Asimismo, la parte de la exposición del seno de penoidal con estos tumores grandes. El drilado, la exposición amplia que les hemos comentado. Seguimos exponiendo la parte del tubérculo cerebral que ustedes ven aquí. El inicio de la exéresis en la parte lateral a la carótida. Miren, aquí está la fisura orbitaria superior y esto es lateral a la carótida en esta zona de acá. La carótida se encuentra en esta zona. ¿Sí? Esta es la parte medial a la carótida. Esta es la parte lateral a la carótida. La órbita, fisura orbitaria superior. Miren cómo nos vamos lateral a la carótida en esta zona de aquí. Miren la característica del tumor también, que es la que le comentaba, no es lo mismo. Siempre va a ser un poco más friable, un poco más difícil. Es por las características anatómicas también del seno cavernoso. Parte de la resección. Vamos a lateral a la carótida. Esto es lateral a la carótida, está aquí. Vimos del otro lado, también hacemos lo mismo. Ahora nos vamos a la parte supracelular. Siempre la misma técnica, recordar. La parte supracelular es lo último. Miren el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio. Disección de la parte del supracelular de la comunicante, como ustedes pueden ver aquí. De la cerebral anterior, perdón. Seguimos. Ampliamos más la resección. Ya casi al final, en la cual hemos hecho la resección amplia, lateral, supracelular y el área clival. Entonces, hemos hecho todita la extensión. Usted puede ver aquí toda la apertura del defecto óseo para poder llegar a una amplia resección de estos tumores grandes. Vamos a seguir. Perdón. Aquí con un diagrama que pueden ver más, de una manera más detallada lo que les acabo de explicar, ¿no? Y esto que corresponde pues a la resección, a pesar de toda la exposición, a pesar de toda la resección, nos quedó un tumor residual acá pequeño en la región lateral a la carótida del seno cavernoso. Acá puede verse la exposición de esto en relación a lo que está acá, posterior a la resección, en un corte coronal, la invasión bilateral, supracelular, posterior a la resección. Acá también un corte sagital, podemos ver la resección. Para recordar anatomía rápidamente, el corredor lateral a la carótida, lo que visualizaríamos en una disección anatómica, este es el espacio donde vendría a invadir el tumor. Por eso el compromiso de pares craneales, como habíamos comentado, no es una de pares craneales, no es una contraindicación a un abordaje endoscópico endonasal. Igual, otros esquemas laterales, otras estructuras anatómicas, otras disecciones anatómicas, evaluando la parte más lateral al seno cavernoso. Ya mismo terminamos. Este de acá es otro caso, un compromiso arterial, asimismo de otro tumor muy grande, un compromiso intracavernoso. Y lamentablemente estos tumores, la invasión al seno cavernoso es al que, para mi criterio personal, es la mayor dificultad para poder hacer una resección completa. Vamos a hacer un poco más rápido. Seguimos. Este fue un paciente reintervenido, este es muy importante, operado en otra institución, y miren el grado de fibrosis y un desconocimiento completo de la anatomía en esa área de ahí. La posibilidad de una injuria arterial es alta. A pesar de que tengamos neuronavegación, a pesar de todo eso, los pacientes reintervenidos son los más complejos.
de operarlos. Seguimos, entramos al seno cavernoso y aquí, como ustedes pueden ver, ahí salía el de componente venoso. Esta es parte del tumor que está metiéndose hacia el seno cavernoso. Seguimos separando. Ahí está la carótida intracavernosa. Miren los tabiques que hay, por eso esta zona de acá, el tumor tiende a ser más fibroso, no sé realmente, o parte de la misma estructura del seno cavernoso, los ligamentos, hace de una u otra forma que se dificulte un poco más la resección. Ya quisiéramos tener un tumor friable aquí, para poder trabajar por todos los lados, pero miren estas características, el ligamento, parte del mismo tumor. Ahora hay que tomar muy en cuenta que fue un paciente ya reintervenido, entonces ya no tenemos también unas características eh, eh, vírgenes del tumor para que nos facilite la resección del mismo. Aquí está la carótida. Vamos a seguir un poquito rápido. Otra vez nos vamos a la parte supracelular. Hemos hecho ya la resección del celular y el seno cavernoso. La parte supracelular estamos inspeccionando. Ahí vemos ya la parte supracelular. Miren aquí, hemos sacado, hemos ido bien lateral justamente para poder retirar toda la parte de la tubérculo celular, incluso la zona para clinoidea, para poder tener una mayor extensión. Vamos disecando. Una gran extensión, un gran defecto, como ustedes pueden observar. Es la única manera de poder dominar estos tumores. No podemos nosotros considerar o creer que con una apertura pequeña vamos a lograr sacar estos tumores. Cierre, el antes, después, y a pesar de ello nos quedó residuo tumoral. A pesar de ello nos quedó residuo tumoral. Por eso las estadísticas son bien claras. Cuando son a nivel supracelular, perdón, intracavernoso es un problema. Incluso la zona del clivus y toda esta zona de acá fueron resecables, pero la zona del seno cavernoso de un lado no se pudo hacer la resección completa. Seguimos. De otro caso, un tumor gigante. Con áreas de necrosis. Vamos a hacer un poco más rápido, por honor al tiempo. Ya mismo se nos va la luz también acá. La parte esfenoidal. Apertura de la dura madre en la región celular. Exéresis, la descompresión intratumoral en lo máximo que se pueda. Asimismo, en la parte inferior, luego hacia la parte lateral, hacia la pared medial del seno cavernoso, la parte supracelular, el aracnoide que ustedes pueden observar ahí. La técnica es clara. Abajo, al lado de invasión del seno cavernoso, del lado donde se respeta el seno cavernoso, si este lo respeta, y siempre la porción supracelular al final. Mire la dura madre, perdón, el aracnoide totalmente abortada a través del, del, del defecto. Y seguimos sacando tumor. A pesar, y con eso podemos creer que no hay tumor, pero tenemos que seguir sacando. Hay todavía tumor residual. En el cierre, perdón. Aquí está el antes y la resección macroscópica completa del caso.
incluso cierta preservación del tallo pituitario. Bueno, este de aquí lo vamos a pasar, es un poco más de técnica supraquinoidea. Y por último, este caso, que también es una extensión supracelular, que son lo separé por ser un video un poco largo. Entonces aquí podemos solo ver el inicio. Acá, en cambio, cuando ya entramos dentro de la parte supracelular e intraventricular, podemos ver aquí el antes y el después. Pueden ver ustedes cómo invade hasta dentro del tercer ventrículo, haciéndose una resección bastante amplia de este caso. Asimismo, el rilado, la apertura, la separación inicial aquí del tumor. Acá ya, en cambio, cuando estamos dentro de la zona intraventricular. Aquí el piso del tercer ventrículo. Sigamos. Rápidamente, hasta el 2020, lamentablemente no tengo yo ahorita una casuística completa, no lo he podido hacer, pero hasta el 2020 tuvimos el 34% eran tumores grandes y gigantes. Aquí podemos ver el grado de resección, el total de 34 a 22, casi total 5, subtotal 4, parcial 3, y de igual manera los cuadros clínicos que esto presentaron. La característica del tumor, redondeada, en forma de reloj de arena, multilobulares, y miren ustedes que la 7 fueron grado 3 y 9 fueron de grado 4, es decir, la invasión al seno cavernoso casi fue del 50% de los casos de estos tumores. La extensión intraventricular fueron en 4, supracelares, seno espinoidal, clivus, multilobular y en otras extensiones. De igual forma, la presentación inicial, alteración hormonal, visual, cefalea, neuropatías, hubieron algunos casos. Las complicaciones más frecuentes fue la fístula en 3 casos, neuroinfección en 2 casos, diabetes insípida en 4, trastornos endocrinos en 2, hemorragia solenoidea en un caso, muerte en un caso, y otras causas de complicaciones en un 3%, como tromboembolismo, como trombosis venosa profunda, por en un caso no. Y 2 fueron intervenidos por las fístulas. De los 3, 2 fueron intervenidos. En conclusión, la técnica endoscópica endonasal puede ser un abordaje seguro y eficaz para el tratamiento de primera línea de pacientes con adenomas pituitarios grandes y gigantes. Altas tasas de resección macroscópica o casi total se pueden lograr. Mejora la función visual, sin duda. Tasas relativamente bajas de complicaciones. Bajo las técnicas de cierre, sobre todo actuales, del defecto dural, nos permite tener una disminución bastante significativa de la complicación de las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Las vistas endoscópicas de gran angular proporcionan una mejor visualización del tumor y estructuras neurovasculares y permiten al cirujano lograr máxima resección del tumor con mínimas complicaciones intraoperatorias. En mi opinión, casi la mayoría de estos casos se utiliza solamente el angular 0, el 30 o el 45 lo utilizamos no más allá de un 20% de los casos, cuando es necesario. Los factores preoperatorios como tamaño tumoral invasivo, forma multilobular del tumor y puntuación de SNO más alta son las que reducen significativamente la probabilidad de resección macroscópica total, como ustedes han visto en este video. Gracias por la atención. Voy a cerrar la pantalla. Fin de la presentación. Vamos a abrir. Pues, no hay como... Podemos abrir las... No sé. Okay, Juan, put a monitor, Juan. A ver. No, Hola, hola. Hola, No veo imágenes. No veo yo tampoco nada. Doctor Bueno, vamos. Muchas gracias, doctor Valareso. Sí, Yo creo que no hay podemos abrir bastantes. la pantalla. Hay que, sí, a ver si Doctor Bennett. en donde dejar de compartir pantalla, quizás. Ahí debe de haber un...
Eh, eh, ¿Pero saca la pantalla, Alberto, o no? Sí, hay que dejar de compartir la pantalla y ya sale los a ver, videos. ahí. Yo estoy tratando de A ver, sacarlo. ahí. Ya, ahí Ah, fue. Ahora ok. sí, Ya, ahora sí. ahora sí. Ahora sí Yo estamos. creo que vale la pena iniciar aprovechando que hay varios conectados a pesar de la falta de energía eléctrica acá en Ecuador. Si existe alguna pregunta para aprovechar que recién terminó la plática y dependiendo de las preguntas podemos ir haciendo algunas acotaciones, ¿no? Creo que hay una pregunta por ahí, Sí, En el doctor chat Moreira. parece que hay. Sí, sí, hay una pregunta. Rafael Martínez Pérez. Rafael, ¿tiene pregunta? Doctora Tandazo escribe Oh, en el espera. chat una pregunta. ¿El cierre lo hace por técnica inlay? No, lo escribe así, no sé si... Digamos, el cierre realmente, este es un tema, doctor Moreira y doctor Tandazo, realmente que el tiempo me ha permitido hasta cierto punto ver cómo vamos reduciendo la incidencia de fístula de acuerdo a cómo vamos nosotros teniendo una curva de aprendizaje. Pero una cosa bien clara que queda, con estos tumores, el gran defecto de base de dural definitivamente implica esmerarse aún más en tener un buen cierre. Yo personalmente, cuando tengo todos estos tipos de tumores, o la mayoría en la cual irrumpo y tengo un flujo de salida de líquido, un flujo alto de líquido cerebral, no una pinchadita del aracnoide, sino algo grande, trato siempre yo de mantenerme en una posición muy exhaustiva en el cierre de la misma. Si queremos nosotros hablar de técnica, de cómo lo podemos hacer, primero yo utilizo sustituto de dura madre adherible por debajo del defecto para que se adhiera ahí, se adhiera. Luego sabía utilizar yo la fascia lata. Tú tienes que haber visto en alguna imagen la fascia lata, Claro. y una parte de la fascia lata la suturan para que quede a manera de hoja de libro, como hoja abierta de libro, para que una parte sea intradural y la otra parte de la fascia lata quede extradural. Entonces, el sustituto de dura madre entra, metes por debajo una parte de la fascia lata de las suturas, un pedacito de las suturas, y queda como un libro abierto. Entonces, metes una parte intradural y la otra parte extradural. Y esa está suturada en la mitad. Yo, luego de eso, grasa. Luego de eso, el flap. Luego del flap, goma biológica y el taponamiento. Y siempre a la goma biológica, luego de la goma biológica, un Suricel, pero no el fibrilar, sino el otro, para que me sirva como un efecto de contención, para que cuando yo pongo, otros ponen, unos colocan sondas de Nelaton, perdón, sondas de Foley. Vesical. La Vesical, zona con el sí, globito. exactamente. Yo utilizo las gasas vaselinadas. Utilizo No le gasas... pone la sonda, o sea, después de que No, no, le no, pone no. Ni en clivus, que es donde más riesgo hay de fístula. Ni en clivus, en ninguna yo coloco el kit del asunto está en que la colocación de la gasa vaselinada tiene que irse a disposición desde arriba, no entrar horizontalmente abajo, donde está la parte de donde estaba el rostro epidermal, sino venir desde arriba e ir taponando. Y dejar siempre una malla de Surgicel con la finalidad que la gasa tenga un impedimento de tocar directamente a la goma biológica o al flap. Y ir introduciéndolo poco a poco, sin fuerza, hasta que en un momento dado queda totalmente tapado. Ahora, hay otros que con procedimientos más, te estoy hablando yo de estos efectos grandes. ¿Ja? Nunca utilizar, como algunas ocasiones puede pasar, que puede haber ocurrido que yo he escuchado, pongo la grasa, pongo la grasa, pongo goma biológica, pongo pongo goma biológica, pongo el flash, pongo goma biológica. Es una locura.
al final tiene que ir la goma biológica si en un caso ustedes desean ponerlo. Actualmente hago toda esta fase en estos grandes defectos con una excepción, Juan. La excepción que yo ya no hago, yo cojo la fascia lata junto con grasa, no la grasa separada, sino que en la fascia viene pegado un botón de grasa y coloco el botón de grasa en el defecto y la fascia lata viene afuera. ¿Por qué? Porque el caso de la fascia lata que queda como hoja, como libro, se puede soltar en algunas ocasiones y salirse. En cambio que la grasa por ahí es más adherible, es más cicatrizante. Tú sabes que la grasa tiende a ser se junta más a las áreas. Es como, hazte una idea, tienes un lipoma intradural con compromiso radicular y mira cómo la grasa se pega a las raíces. Entonces, bajo ese principio, la grasa tiene más adherencia y se permite dar una mayor seguridad de cierre en ese efecto, pero siempre pegada a la fascia lata, como un botón, no suelta, porque cuando es suelto, me pasó un caso de que al ser suelto emigra y puede producirte compresión de quiasma óptico. ¿Ya? Entonces, eso me pasó un caso y tuvimos que reintervenirlo para sacarle la grasa. Entonces, yo creo que esa técnica de la fascia con el botón de grasa pegada da un resultado. Y no he tenido fístulas, por lo menos yo no he tenido fístula ahorita unos 3 años, 4 años aproximadamente. Y todo el tiempo hago la misma rutina en estos defectos grandes. Cuando son defectos pequeños es otra historia. Con defectos pequeños es otra historia. No sé si eso habrá respondido la pregunta al doctor Tandazo. No, y es bastante interesante lo que usted comenta, porque uno de los paradigmas que antes había era dejarle esta sonda vesical con el globito para que todo lo que habíamos hecho en la reconstrucción y evitar la fístula quede ahí impregnado y eso lo mantenga. Y que el paciente al momento de hacer alguna valsalva, ya que lo que pues, se lo extuba, a veces hace reflejos tusígenos, también el hecho de tener el taponamiento nasal, la bigotera, el paciente respira mucho por la boca, al estar respirando más por la boca le da un poquito más de reflejo tusígeno y en el momento de toser nos daba ese temor de que se venga todo abajo, ¿no? Y tengamos una fístula. Yo creo que esa era la idea, sobre todo en los primeros abordajes endoscópicos extendidos, de tratar de que eso se mantenga, ¿no? Pero qué interesante ver que en su casuística ya no está haciendo eso, ¿no? Yo voy algún tiempo que no tengo fístulas. No quiero decir eso que no las voy a tener, probablemente Claro. las tenga, pero por lo menos en este momento esa técnica me ha ayudado. En lo que corresponde al balón, hay unos casos por ahí reportados que no significa que está mal colocarlo tampoco, ¿no? La sonda Claro. vesical. Pero sí están unos casos descritos de necrosis del flap nasocectal. Sí, Por el efecto de sí, sombra. sí. El necrosis del flap, sí, hemos escuchado en varias reuniones de grandes profesores latinoamericanos que hablaban de esas necrosis. Mientras alguien más se anima a preguntar, Doc, quería preguntarle yo sobre, bueno, el tema es cuál es el abordaje ideal. Yo creo que con la conclusión podemos decir que en tumores grandes y tumores gigantes, el abordaje endoscópico en la nasal clásico o el extendido sería el ideal. Pero usted nos hablaba de que en ocasiones, sobre todo si había un paciente que había tenido una cirugía previa, quizás pensar en un abordaje no transnasal endoscópico, pero nos mostró de que en ciertos pacientes que a pesar de que ha tenido uno previo, usted les puede volver a ofrecer un transnasal endoscópico. Así es. ¿Sí? Así es. Así es. Más o ¿Por menos qué? basado en qué? O sea, ¿qué es lo que a usted lo lleva a decidir? Sí, ¿Repito el transnasal o me voy por otra vía? Es muy importante lo que tú acabas de comentar. ¿Sabes dónde de pronto existe la diferencia de decir yo mejor me voy por el cráneo? Si la extensión es supracelar con compromiso netamente supracelar y saber que por acá intentaron hacerlo. Entonces, la anatomía que tú vas a tener ahí es muy diversa. Cuando la extensión o la recidiva tumoral es mayor hacia la base del cráneo, donde te ha empujado todas las estructuras
los artefactos, si queramos decirlo así, de la cirugía anterior, te facilita llegar más fácil, más rápido al tumor. ¿Ya? Entonces, yo prefiero tener un paciente con esas características para poder hacer la resección. No significa que la extensión supracelular no se la pueda hacer. Donde yo de pronto podría tener una toma de decisión de hacerlo también transcranial, es que si dentro del historial del paciente haya tenido una injuria arterial previa en la cirugía anterior. Eso es una de las, posiblemente de las causas que yo tomaría la decisión de hacerlo por vía transcranial, dependiendo del grado de extensión o hacia dónde se extiende el tumor. Pero, y con la constricción del diafragma, cuando hay esta manipulación, no tiene mayor problema. No. Verás, lo que pasa es que cuando tú tienes estos tumores tan grandes, en la mayoría de los casos, el diafragma puede ser pequeño, pero es tan grande el tumor que ya prácticamente te lo dilató al diafragma. Ya, y cuando tú te vas hacia la vía endoscópica directa, habitualmente ya no encuentras más que una laminilla del diafragma celular. Una laminilla. Y en muchas ocasiones se rompe espontáneamente en el momento en que tú haces la apertura de la zona del limbo dural de la parte del tubérculo celular, cuando extiendes así ya. Abres esa dura, vas cortando y sin darte cuenta ya extiendes la parte del diafragma con la parte supracelular. El diafragma solito se abre. Por eso yo, a mi criterio personal, si yo veo un tumor en una resonancia en forma de reloj de arena, claro, el reloj de arena, la estrechez es en el diafragma, no sí, creo que eso es una contraindicación, a mi criterio personal. Porque lo puedes tú llegar, voy más allá, para hacer la técnica del cráneo para hacer la exéresis supracelular del cráneo de la exéresis de los cráneofaringiomas, tú tienes que cortar el diafragma celular. Tienes que cortar el diafragma celular para poder tener un control del tallo pituitario cuando tú lo visualices y saber y poder descender incluso la glándula pituitaria para que el espacio entre el quiasma y la glándula sea mucho más amplio para poder entrar al craneofaringioma. Entonces, el principio de decir que el diafragma estrecho es una justificación de una contraindicación, personalmente yo no lo creo. Porque el principio de la técnica del craneofaringioma te está demostrando que no es así. Hay una pregunta más en el chat. En su experiencia, doctor Valareso, ¿algún caso de panhipopituitarismo o de una apoplejía como una complicación postquirúrgica? Yeah. Sí, es una pregunta, yo creo que muy fundamental. A pesar, en muchas ocasiones, a pesar de ver un macroadenoma, no necesariamente significa que el paciente tiene un compromiso pituitario prequirúrgico. La evaluación endocrinológica, como dijimos en la sesión anterior, es muy importante. Es verdad, cuando hay una tumoración muy invasiva y no hay una diferenciación del tejido hipofisiario, estos pacientes suelen terminar con diabetes insípida o con panhipopituitarismo. Sí tenemos casos de diabetes insípida con cierta frecuencia en los invasivos, sobre todo hacia la región supracelular en la que no se ve una diferenciación del tallo pituitario ni de glándula pituitaria normal. Con respecto a la apoplejía pituitaria posquirúrgica, también una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una resección tumoral y por ave circunstancia la resección no fue suficiente, puede sangrar lo que queda. Y el deterioro neurológico, el deterioro visual de esos pacientes es rápido. Resultado de ello, ¿qué significa? Que el paciente inmediatamente tiene que entrar al quirófano para nuevamente realizar la exéresis de lo que se pueda o evacuar el hematoma. Eso es muy importante. Y casos de apoplejía pituitaria postquirúrgica por residuo tumoral, yo he tenido 2 casos. Y en esos 2 casos ha tenido que ser reintervenido de manera inmediata con la finalidad de salvarle la visión a ese paciente. Porque generalmente ese es el primer defecto neurológico, mi primer trastorno neurológico de la apoplejía pituitaria postquirúrgica en esos casos. El otro detalle que tampoco no se ha comentado es la hemorragia solanoidea. Porque cuando nosotros hacemos la exéresis tumoral,
de estos pacientes, en algunas ocasiones existen perforantes o la cerebral anterior o comunicante anterior, lamentablemente no presenté un video ahí, pueden estar adheridos y a veces la disección de ellos puede causar un sangrado. Y esa hemorragia solenoidea sí traducirse con un trastorno neurológico posterior e incluso con hemorragia con hidrocefalias obstructivas. ¿Ya? Eso puede ocurrir y eso sí está descrito también. Por eso, cuando uno se esmera en resecar eso de ahí y comienzo a ver yo muchas adherencias en esas estructuras arteriales, las dejo y me retiro. Prefiero que quede un pedacito pequeño allá, observarlo y nada más. Pero esmerarse a querer resecar tumores en esas estructuras intracerebrales, intracraneales, existe un riesgo de una hemorragia solenoidea. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor Valereso. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Por favor, levante la mano o en el chat antes de que se nos vaya la luz. Bueno, nadie más se anima. Ahí, muchas gracias. Nada más me van a decir por el chat. Y bueno, yo creo que en la parte de conclusiones, como les estaba comentando, me llamó mucho la atención que a pesar de haber algunas, digamos, preferencias en los abordajes, básicamente los estudios están dando una diferencia estadísticamente significativa y eso me dio mucho gusto ver en su presentación, doctor Valareso, ampliamente a la resección radical del abordaje transnasal endoscópico por sobre el transcranial, ¿no? Básicamente eso da una gran justificación para tratar de que todos los servicios de neurocirugía primero tengan todo el equipo endoscópico para poder ofrecer esto y que a la vez haya una curva de aprendizaje que permita llegar a todos los niveles de abordaje transnasal, el clásico, el extendido, etc. Y también me dio una muy bonita sorpresa ver que usted tiene una muy buena casuística. Solamente en 2 años tenía 34 casos de tumores gigantes y eso era hasta el 2020. Le felicito. Yo creo que en estos 4 años que han venido post pandemia, la estadística tiene que estar mejor y además su estadística de resección radical es bastante buena, por arriba del 60%, es admirable con respecto a las estadísticas que se están valorando, ¿no? Así que me queda muy grato sabor de boca su presentación, doctor Valareso, le felicito mucho. Gracias, y me es grato también ver que sigue habiendo, más bien se sigue acentuando la diferencia del abordaje endoscópico en la nasal, que es un abordaje que nos gusta mucho, por lo anatómico, que como bien la visualización de la lesión y de la glándula. Como usted sabe, a veces me toca hacer más transcraneales en tumores gigantes y definitivamente una de las cosas que no vemos es la glándula. Y en transnasal endoscópico sí lo vemos. Sí podemos distinguir el tumor de la glándula cuando se hace una buena disección. Así es. Por eso la técnica de inicio es clara de que no ir hacia la zona donde hay el plano de declivaje de primera, cuando estamos hablando que no esté invadido hacia el seno cavernoso, sino ir hacia la zona de la invasión, porque tú sabes que ahí no hay tejido de glándula pituitaria. La glándula pituitaria no hay porque ya perforó, ya se metió dentro del seno cavernoso. Entonces tú puedes ir con tranquilidad ahí, que es la fase 2, la fase 1 es abajo. Pero en la fase 3 es donde vas a encontrar glándula, porque es justamente donde el tumor no atravesó la pared medial y la aplasta al tejido glandular, lo aplasta, una capa fina, una capa muy fina que tú vas a encontrar ahí. Y esa hay que tratar de respetarlo. Excelente, doctor Valareso. Muy bien. No creo que parece que ya nadie más. Verán en el chat. Hay una actividad. Permítame. No, nada más felicitaciones. Todo el mundo está muy contento con la plática. Creo que ya no hay más preguntas. Sí, no hay más. Sí, ya. Hay que prepararse para el corte de luz.
Muchas gracias, Alberto, Iván, mucha interacción. Probablemente ha tenido más personas si no hay problemas con luz. Y la próxima martes, la luz va a estar bien. La próxima semana No o creo, pero ahí vamos a ver cómo hacemos. no Si sé. llueve, sí. Si llueve, No sí. es puedo verdad. pagar mordidas o algo. Bueno, bueno. Ok, Gracias, doctor Alberto. Bene. Gracias, doctor Moreira, por Gracias, doctor participar. Valareso. Siempre bienvenido usted John, aquí a este muchas chat. gracias. Buenas noches, Gracias a buenas todos. noches y Buenas todo. noches. Buenas noches. Gracias. Estén bien. Muchas gracias, Alberto.